Sí, se escucha bien, profe. Y bueno, es un poco extenso hoy nuestro material, pero yo les pido que no se preocupen. Hay un enfoque, vamos a llamarle histórico, por lo que conlleva la responsabilidad de conocer un poco a fondo cómo se va originando todo el proceso de la psicometría, porque cuando hablamos de medición, estamos también hablando de investigación. Cualquier necesidad de indagar se hace a través de los instrumentos. Por lo tanto, eh, espero que no se compliquen por la extensión y todo lo que vamos a hablar, porque va a ser más informativo. De hecho, que al leer un material, si mi intención es recordar, eh, memorizar a veces no funciona. Ahora, si yo estoy leyendo un material, entonces nos vamos a adentrar eh, de la psicometría y así tener una idea exacta de qué es lo que queremos hacer a través de la psicometría. Algunos puntos seguramente vamos a considerar en algún cuestionario futuro para cuando tengamos las pruebas. Lo que yo quiero nada más es que estén a gusto, se sientan a gusto y escuchar más o menos como un relato y ir dándole un juicio de valor a esto. Y con eso van a recordar los procesos básicos de la medición, que muy pronto vamos a comenzar haciendo algunas pruebitas para poder enfocar otros aspectos, pero ya con la práctica. Entonces, vamos al material. Cuando quieran pueden preguntar, pero me gustaría ir resumiendo y luego hablamos libremente del tema, si les parece. Sí, profe. Y vamos al enfoque de los conceptos generales de la psicometría. Ya dimos inicio en la primera, hablaremos un poco de los antecedentes. Se sitúa los orígenes en el Imperio Chino, siglo VII después de Cristo, hace bastante tiempo. Desarrollaron un sistema de evaluación de los individuos en función de su idoneidad para el desempeño de determinados puestos administrativos en el siglo VII después de Cristo. Es importante conocer un poco esto porque incluso estos sistemas fueron certificados y era una necesidad para el desempeño de determinados puestos. Otro señala que la invención y difusión del uso del papel a partir del siglo XVI facilitó la introducción de pruebas escritas
que se convirtieron en el primer mecanismo de selección competitiva de los estudiantes universitarios durante el siglo XIX. Esto ya abarca Europa, eh, varios países, y de hecho que desde que se descubre el papel y el lápiz, se convirtieron en elementos muy importantes, y en este caso está hablando de, de las pruebas de ingreso. Uno de los ejemplos más conocidos sobre los primeros intentos de clasificación fue el realizado por el médico griego Galeno de Pérgamo, 130 después de Cristo, cuando ya manejaba una teoría de los 4 humores. Clasificaba a los individuos según su temperamento en sanguíneos, coléricos, flemáticos y melancólicos, elaborando de ese modo una primera escala nominal para la medición de la personalidad. Fíjense que hasta hoy se hace bastante mención de estos 4 grupos, y hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Pero hasta hoy, por decir, a los médicos se le dice el galeno, y es en función de este señor Galeno de Pérgamo. En definitiva, aunque pueden encontrarse algunos intentos de medición y clasificación de las personas en el Imperio Chino, Grecia y Roma antiguo, la Edad Media e incluso en la Biblia, la psicometría como intento de medición de las funciones mentales del individuo no surgió hasta el siglo XIX. Otro antecedente remoto de la psicometría, aunque más próximo en el tiempo, se encuentra en los inicios del diagnóstico psiquiátrico a mediados del siglo XIX, ya en función a la medicina, vamos a decir. En esta época se construyeron los primeros instrumentos para evaluar las secuelas del daño cerebral, pruebas que presentaban grandes limitaciones debido en gran parte a que su procedimiento de aplicación no se hallaba estandarizado, pero al mismo tiempo incorporaban muchos elementos que todavía se utilizan en las pruebas diagnósticas. Hace mención a la evaluación de daño cerebral. Hay que manejar un poco la idea en ese tiempo, cuando no sé si están ya desarrollando psicopatología, creo que no, pero ¿qué ideas se manejaban en ese tiempo? Se hablaba de espíritus que se apoderaban de las personas. Se hablaba de que en el cerebro estaba el origen de todo el mal. Incluso les menciono un término que después van a escuchar, que es la trepanación. Es un tipo de taladro que utilizaban para perforar la cabeza y pensaban que por ahí podía salir los problemas eh, mentales, ¿verdad? Es a modo de historia. El examen individual de las personas, tanto en situaciones ordinarias como en contextos de trastorno mental o accidente, sentó las bases para el estudio sistemático de las diferencias humanas, abriendo el camino a la psicometría. Y acá hay que tener muy en cuenta cuando habla sobre el estudio sistemático de las diferencias humanas. Acá prácticamente sienta las bases sobre la necesidad y la importancia de la medición.
Una persona no es igual a otra persona. Un test puede variar mucho en función a las diferencias individuales. Y eso nosotros vamos a estar manejando en el día a día dentro de la psicología. Y el inicio de la psicometría como disciplina metodológica ya va en función al enfoque científico. Yela considera que existieron dos motivos fundamentales que hicieron posible la introducción de la medición en psicología en el siglo XIX. A formular los problemas científicos en términos matemáticos, o sea, medibles, verificables. D. El enfrentamiento de la psicología con dos problemas fundamentales. El problema psicofísico, el estudio cuantitativo de las relaciones entre las características de estímulos de tipo físico y las sensaciones que suscitan en los sujetos, en función de las cuales se asignan valores numéricos a los estímulos. Aquí también habla de estudio cuantitativo. No está hablando de estudio cualitativo. Las cuantificaciones de las diferencias individuales mediante la asignación de números a los sujetos en función del grado en que manifiesten un atributo o conducta. De este modo, puede situar el origen de la psicometría hacia la mitad del siglo XIX, distinguiendo dos líneas de evolución: la investigación psicofísica y la investigación sistemática. Psicofísica dice asignar valores numéricos a los estímulos que aplicaban a los sujetos evaluados y que permitiera la elaboración de las primeras escalas. Y la investigación sistemática sobre las diferencias individuales dio lugar al desarrollo de los test y a las distintas teorías de los mismos a los sujetos evaluados, lo que permitió la elaboración de las primeras escalas de sujetos. Ahí la diferencia es escala de estímulos, escala de sujetos. Estos inicios de la psicometría dieron lugar a dos corrientes de gran importancia en la investigación psicológica. La experimental, basada en el estudio de las funciones psicológicas del ser humano mediante la observación, la experimentación y manipulación de ciertas variables en entornos controlados. Esto es básico dentro de las investigaciones. Normalmente se suele tener, si se va a hacer con un grupo, una prueba, se tiene un grupo de control, el grupo donde efectivamente se va a aplicar algún instrumento. Es a los efectos de no contaminar y controlar algunas variables. El grupo experimental y el grupo control, que más adelante seguramente estaríamos haciendo algo similar en clase. La correlacional, dice, estudia los fenómenos psicológicos mediante el análisis de la correlación entre dos o más variables que no pueden ser objeto de manipulación al tratarse de fenómenos inobservables directamente como la inteligencia o la actitud.
Cuando habla de fenómenos psicológicos, es interesante fijarnos en esas dos palabritas. En cualquiera de las situaciones de ejecución de pruebas, lo que se mide son las reacciones. No sé cuál sería un ejemplo. ¿Cómo te sientes cuando vuelves vuelves a ver a tu mamá, a tu papá, a tu familia en un año? Eh, Se supone que sería de alegría, de expectativa, eh, y la respuesta podía ser, sí, me siento muy alegre, o también podría ser que me es indiferente. Yo no quería luego verles a ellos. ¿Qué está pasando en el trasfondo? ¿Cómo se siente esa persona? Cuando hay una respuesta positiva, hay un fenómeno de alegría, de satisfacción de la persona. Y si ocurre lo contrario, hay un fenómeno de insatisfacción. Es en ese sentido los fenómenos psicológicos. ¿Y qué sería la correlacional? El mismo ejemplo, se supone que al ver a los padres, uno tiene que sentirse bien. Eso sería una guía para mí, pero la respuesta, si es negativa, es me siento muy mal, me sentí muy mal al visitarle. Podemos tomar, ya nos está diciendo, ya está reaccionando en caso de que alguien esté tomando una prueba. Y acá aparecen puntos de referencia en historia de la psicometría. A esto me refería al inicio cuando les dije, lean ustedes el material. Algunos puntos iré tocando, pero es necesario eh, tener un poco esta hoja de ruta en el sentido de que vamos a ver cuándo se incorpora ciertos tipos de test, ciertas consideraciones hacia la inteligencia, sistemas de estadística y otros puntos. Y volvemos acá al principio, hablando así sobre las diferencias. Bessel observó que existían variaciones en la rapidez con que reaccionaban las personas, desarrollando lo que denominó ecuación personal. Esta situación ocurre bastante en el día a día, con nosotros, con las criaturas. Si tenemos hijos, solemos hacer las comparaciones porque tu hermana, porque tu hermano terminó en 10 minutos y vos estás tardando media hora. O nos recordamos algunas veces cuando nos han dicho, ¿por qué tardas tanto? Generalmente son las observaciones negativas las que marcan, pero en este caso quiero hacer énfasis en que cada persona tiene su ritmo y eso debemos de entender desde el fondo. Cada persona tiene su ritmo. En el caso de los niños, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Nosotros también. Algunos captan muy rápido, otros no. Algunos piensan que, como decir, en el ámbito de la pareja, por ejemplo, yo quiero que ella sea como yo quiero. O
viceversa. Y comienzan las fricciones. Y no hace, y es desordenado, y un montón de cosas puede aparecer. Cuando manejamos este principio de las diferencias personales, vamos a darnos cuenta de que entendernos mejor y entender más a las otras personas. Y en el caso de las mediciones psicométricas u otro tipo, también entender la situación de esa persona con quien estamos trabajando. Seguimos desde una perspectiva menos centrada en el estudio de las diferencias individuales entre las personas. Los psicólogos experimentales del laboratorio de Wundt en Leipzig estaban más interesados en explicar las leyes generales que rigen el funcionamiento de la mente, mediante la observación de la experiencia inmediata, que en analizar las diferencias individuales. Acá habla del laboratorio de Wundt en, en Alemania, y que en ese tiempo estaba más interesado en explicar las leyes generales que rigen el funcionamiento de la mente. Ok, hablábamos de sistematización y el, el enfoque científico ya de la medición psicológica. Y ocurre que en este tiempo, este laboratorio centró bastante sus estudios en la observación de la experiencia inmediata, lo que externaliza una persona frente a un estímulo. Un estímulo así, qué lindo es tu peinado, me gusta. Ese es un estímulo, ese es vamos a llamarle un reactivo. ¿Cuál sería la respuesta de la persona? Que se siente bien. Y eso se puede medir, porque puede ser que haya tres escalas. Me siento bien, o me es indiferente, o me siento demasiado bien. Puede ser una de esas la respuesta. Me siento demasiado bien. Sería como una respuesta esperada. Y eso nos indica, mm, hace una mención de leyes generales, ¿verdad?, que rigen el funcionamiento de la mente. Y por lo tanto, como decimos que esto se puede medir, porque 10 personas pueden haber, si se hace a 10 personas, pueden haber dicho 8, me siento demasiado bien. Entonces ahí se puede medir lo que externaliza la persona. Y se puede volver a hacer con 10 personas el mismo trabajo y se contrasta. Y con eso ya se tiene una seguridad, y entonces se va definiendo en números que este tipo de reactivo afectivo positivo genera en la persona situación de mucho bienestar. Yo puedo concebir una idea
en base a una pregunta y que puede ser muchas dentro de un instrumento. Esto porque el enfoque se centra en una de las grandes corrientes de la psicología, que es el conductismo. Seguramente ella maneja una de las grandes corrientes, es el conductismo, estímulo-respuesta. Si pasas de grado, te regalo la bicicleta. Si haces esto, si limpias tu pieza, te vas a ganar algo. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Condicionamiento, que a veces se hace muy a menudo. En todas las circunstancias de la vida, entre los amigos, entre familiares, entre parejas, hay muchos condicionamientos. A eso se llama conductismo. Y como que se miden las reacciones, cumple con los requisitos de del requerimiento de la ciencia, que es observable, porque se puede escuchar o observar, medible, verificable, y alguien más en el contexto de la ciencia habla de falible. Nada es absoluto. Mañana puede cambiar esto. Ese es el enfoque y el rigor de la ciencia. Y a través de la corriente del conductismo y de este laboratorio, Wundt prácticamente introduce la psicología dentro de la rama científica. Espero que no se olviden de esto. La psicología nació como ciencia con Wundt realizando experimentos dentro del campo de la psicología comportamental o conductismo. Seguramente van a desarrollar bastante esto cuando hablen de psicología general. Permiso, Y profesor. de esta manera se fueron, sí, Hay compañeros que están intentando ingresar a la clase hace un rato ya. no me diga y no me aparece en el... Voy a salir un rato y admito. Está bien, profe.
Voy a presentar otra vez el material y me dan un retorno si están viendo. Dale, profe. Bueno, de este modo se fueron desarrollando las primeras teorías que No está, relacionaban. No se está proyectando, profe. No se está proyectando. No, no se ve. Denme un tiempo. Ahí. sí, profe. ¿Y ahora Sí, cómo ahora está? ya. Bien. Bueno, Sí, ya se ve. damos énfasis un poco a las primeras teorías, dice, porque esto va a ser nuestra base para toda la proyección de lo que es psicometría, que relacionaban los estímulos físicos y las sensaciones psicológicas y se fueron estableciendo los principios de la medida psicológica. Existen tres factores decisivos en este desarrollo. La apertura del laboratorio de Galton, que es otro laboratorio antropométrico, medida del hombre. Desarrollo de la correlación de covariación entre variables. La interpretación que hace Spearman de dicha correlación. El coeficiente de correlación de Spearman mide la asociación entre variables aleatorias que pueden ser continuas o discretas. Esto simplemente puse en el material como recordatorio, ¿verdad? Esto hay que leer un poquito para adentrarse. Los orígenes más próximos de la psicometría se ubican en las primeras pruebas sensoriales y motoras utilizadas por Galton. Galton fue el primero que aplicó técnicas estadísticas para analizar datos provenientes de sus mediciones experimentales, labor que continuaría posteriormente Pearson. Eh, También estaba interesado en el estudio de la herencia en los seres humanos, como las características de los padres influían en los procesos cognitivos de los hijos. Y se suele utilizar hasta en lo físico, el color de los ojos. A veces nos parecemos más a los abuelos, no tanto a los padres. Tiene mucho que ver también con estudios de la evolución de Darwin, que yo creo que no se han olvidado todavía de él. Y muchas veces hasta las características conductuales vamos heredando. Hay muchas cosas en estudio, no sabemos si son cuestiones genéticas o cuestiones aprendidas o cuestiones sentidas, pero
se suele decir, oye, guay, tengo y supe, oye, guay, tengo y tú, y ti, esa. Mucho de eso también se fue teniendo en cuenta y algunos realizaron sus estudios como Galton sobre esa situación. Y en este punto también se ubicaban en las primeras pruebas sensoriales y motoras. Sensoriales se refiere a los 5 sentidos. Y es un término que a partir de ahora vamos a ir utilizando mucho, en el sentido de que cuando hablemos de percepción, va a ser en función a lo sensorial. Según mi punto de vista, es así. Según veo, según escucho, según siento, que no va a ser igual a la otra persona. Además del diseño de instrumentos de discriminación sensorial, Galton fue el primero en utilizar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, escala de estimación, cuestionarios y técnicas de libre asociación. Y fue el primero en aplicar sistemáticamente la estadística para el tratamiento de los datos psicológicos. Malkin, otro científico, se interesaba por la medición de la inteligencia y por el enfoque experimental de Wundt, convencido de que no era posible medir objetivamente funciones complejas, fue uno de los pioneros de la aplicación del análisis factorial al estudio de la inteligencia y la personalidad. Y acá va a aparecer otro personaje también, y cuando eh, cuando hablamos de análisis factorial, uno dice que hay varios factores que considerar para medir la inteligencia, por decir. Un factor general y generalmente aparece un factor específico. Qué sé yo, una habilidad motora fina, alguien que ejecuta guitarra, por ejemplo. Sé tamaño ensayar, pero no me da. Entonces, hay un factor específico que desarrolla una persona en el sentido de que tiene mayor dominio de una motricidad fina que otro. Pero a lo mejor mmm, tiene esa habilidad y puede ser que carezca de otro que yo tenga. Y por lo tanto son muy lindos los enfoques. Hoy en día eh, estos constructos ya se ven más nítido en el horizonte científico, en nuestro estudio, en nuestro enfoque psicológico, cuando leemos un poco las inteligencias múltiples, un aporte muy importante de los últimos tiempos, donde se especifica varios tipos de inteligencia que se puede poseer. Y en eso va también que hay una parte, dice, la inteligencia eh, la, inteligencia matemática, lógica matemática. Hay personas que enseguida captan y hay otras que no. ¿Allí hay un problema con la persona o no? No. Cada uno tiene una característica. Y bueno, voy dejando algunos puntos para que ustedes puedan informarse.
Eh, Nos habla de Ebbinghaus, Kraepelin, Binet. Le daremos un poco más de espacio. El que se dio cuenta de que las sensaciones no tenían mucha importancia en el estudio de las diferencias individuales y que era necesario centrarse en el estudio de los procesos cognitivos superiores. Acá ya aparece otro enfoque. Procesos cognitivos superiores. Este autor adoptó un enfoque innovador y fue responsable del primer test de aplicación general para la medida de las habilidades cognitivas. Junto con Theodore Simon desarrolló y publicó la primera escala de medida de la inteligencia. Esto sí debe marcar un poco un hito dentro de nuestro acervo de conocimiento. Desarrolló y publicó la primera escala de medida de la inteligencia, Binet y Simon, 1905. Este se llegó a utilizar bastante, muy interesante. Es la denominada escala Binet-Simon. No se centraba en funciones sensoriales y motoras, sino en la facultad de comprensión y razonamiento de los niños. Facultad de comprensión y razonamiento de los niños. ¿Desde qué edad comienzan los niños a razonar? Todavía incluía componentes de tipo sensorial, pero la mayoría eran elementos verbales. Luego esto se revisó y propusieron un procedimiento sistemático para obtener las puntuaciones de las pruebas que introdujeron el concepto de edad mental. Vamos a tener algunas pruebas donde ustedes tal vez ya conocen. En el informe, por ejemplo, figura edad cronológica, 6 años. Eso no varía. La edad mental puede ser 5 años, 4 años. Y fíjense que esto es un poco delicado, sensible, porque yo llevo a mi hijo para una prueba y uno de los test me dice que su edad mental es 5 años, pero él tiene cronológicamente 6. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la falla? ¿Cuál es el problema? Y esas cosas son lo que tenemos que ir manejando. ¿Por qué y cuál es el concepto de la edad mental? Seguimos. Esto, los trabajos de Binet se centraba mucho en el campo educativo. Esta contribución constituyó un hito importante en el desarrollo de los test, tal como los conocemos en la actualidad. Introdujo el concepto de cociente intelectual. Es otro término que aparece también en las pruebas, su valoración de cociente intelectual. Y bueno, acá hay más información respecto a este proceso histórico y vamos a ir viendo en esta parte, hago énfasis, se publica el test de inteligencia de Wechsler-Beligood, un test psicométrico más adecuado para la aplicación en personas adultas. Este test fue la primera versión de muchas adaptaciones posteriores, siendo todavía utilizado bajo la denominación de test de inteligencia para adultos, el WISE. Esto es muy famoso. Hasta hoy
está vigente y es un clásico que hay que tener muy en cuenta. Seguimos. Y en esta etapa, hasta entonces, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces la cuantificación de las diferencias individuales se había centrado en el ámbito de las facultades cognitivas, aunque existían algunas experiencias de construcción de instrumentos de medida en otros campos, tales como la personalidad, los intereses o las actitudes. Acá ya aparece fuera de la personalidad los intereses o las actitudes. Woodward llevó a cabo un importante trabajo en relación con la evaluación de la personalidad. Su objetivo se dirigía a la detección de candidatos al ejército proclives a sufrir trastornos psicológicos con objeto de evitar su presencia en las Fuerzas Armadas. De este modo construyó una prueba evaluativa que permitía detectar individuos emocionalmente inestables mediante la comparación de sus respuestas individuales con un grupo normativo. Estos tipos de pruebas son muy usuales hoy en día y las exigencias se van multiplicando. Los aspirantes a la policía, en el caso Paraguay, que creo que son 1000, 2000 por año, todos tienen que pasar por un test psicotécnico. Aspirantes a la milicia, la carrera militar, la misma cosa. Y en todo lo donde se necesita tener una certeza de la estabilidad emocional. Hay pruebas muy específicas para trabajos muy específicos. Por lo tanto, estos son los orígenes. Y seguimos. Thurston es otro personaje que siempre vamos a recordarnos. Incluía pruebas para medir 7 componentes que el autor consideraba responsables del comportamiento inteligente y que denominó habilidades primarias o factores primarios. Esto quizás nos ayude mucho para, para la calidad de vida, no sé, hay bastantes trabajos que hacer sobre esto. Y menciona fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial. Mucha gente que viaja y se acuerda de varios lugares en un próximo viaje no le resulta imposible nada, o le resulta más fácil. Y hay personas que no graban, no, el sentido de distancia, de espacio, tiempo, a eso se refiere aptitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, actitud numérica y memoria. Y Thurston, por supuesto, intentó o estudió las bases para medir cada una de estas funciones. Y ya 1962, esta batería sigue utilizándose hoy
con algunas adaptaciones en el ámbito de la educación y de la selección de personal, y las técnicas de análisis factorial propuestas por Thurston son todavía utilizadas en el análisis de desarrollo. Seguimos. Nada más que alcanza su época de esplendor entre los años 30 y 60. Luego decayó un poco, pero cada vez está más firme la aplicación de la psicometría. Y vemos la psicometría moderna, 1950. Y habla de la teoría clásica de los test. Eso lo veremos en otra ocasión. Propone un nuevo enfoque de medición e interpretación de resultados basado en el concepto de puntuación verdadera y error de medida. Ya son técnicas que facilita y da más eficacia a una medición. La teoría de rasgo latente es otro enfoque. Los adaptativos informatizados, que hoy en día existen miles y millones, dice en los que el test a nivel de cada sujeto evaluado. Este tipo de test está formado por un banco de ítems calibrados según los principios de la teoría de respuesta al ítem. Según la teoría, precisa para su aplicación de un soporte informático. Y bueno, hasta aquí un poco el irnos hacia atrás, situado ahora en el presente. La clasificación de los tests. Según el grado de estructuración. Existe una gran variación según su grado de estructuración. Esto tiene su característica que van a ir leyendo. Dice en este primer punto, no hacen concesiones a la subjetividad del evaluador. Esto tiene mucha importancia porque según como a mí me parece, no es lo correcto. Los test menos estructurados, según el grado de enmascaramiento, estos son los test proyectivos. Y menciona el test de Rorschach, que es una figura que se presenta a la persona y va describiendo. Por eso habla de enmascaramiento. Pero la interpretación está haciendo el profesional. Lo mismo sucede con el dibujo de persona humana, árbol, casa, que va, vamos a decir, reflejando ciertas actitudes inconscientes en sus trazos, en su utilización de espacio de la hoja y muchos otros aspectos que se va considerando. Y esto se encuentra en los test proyectivos, que está en nuestro programa en definir, y aparte ustedes tienen todo un tema con los test proyectivos. Según el grado de objetividad de las respuestas, según el número de sujetos evaluados.
Algunas pruebas es individual, otras es colectivo, grupal. Desde inteligencia tratan de medir las capacidades cognitivas de las personas. ¿Qué es la inteligencia? Hay muchas cosas que ver. Desde aptitudes, evalúan conocimientos o capacidades del individuo. Estos son los que más se utilizan en selección de personal. De personalidad, responsabilidad, sociabilidad. Y en el, nada más que en nuestro conocimiento, ¿qué es la personalidad? También tenemos que ir desarrollando. Test de psicopatología ayudan en el diagnóstico de problemas mentales, facilitando la orientación al individuo sobre las medidas o tratamientos adecuados. Test neuropsicológicos. Y recuerdo otra vez, en este test de psicopatología, nosotros no somos médicos, somos psicólogos. Y de repente podemos detectar muchas cosas. Y por lo tanto es necesario manejar el manual estadístico de clasificación de los problemas mentales, el DM5, DSM5 actual y el CIE-10. El CIE-10 es lo que utiliza, por ejemplo, el Ministerio de Salud. La formación médica está en función a eso dentro de la psicopatología. Es a modo de información. ¿Por qué ocurre esto? Y es importante manejar. Yo necesito hacer una derivación o mi medición detecta que hay curvas muy peligrosas y que ya sobrepasa mi competencia, mi facultad. Entonces se hace la derivación a un neuropsicólogo o se hace la derivación a un clínico en el caso de que sospechamos un problema fisiológico o alguna especialidad auditiva o visual u otros. Es interesante manejar eso. Desde desarrollo, envejecimiento. Un tema un poco olvidado y suelo fijarme en todos estos cursos últimos de especialización, maestría, incluso doctorado. Ojalá tengamos bastante énfasis desde desarrollo, envejecimiento, porque hay mucho desconocimiento. Hay algunas reacciones de nuestros abuelos, quizás nuestros padres ya a partir de los 65, 70, comienzan algunos deterioros, pierde la memoria de largo plazo y o sea que la de corto plazo es la que más se deteriora en el sentido de que te dice una cosa y a la tarde te vuelve a decir. Mañana repite. ¿Cuál es el concepto que manejamos? Oye, pero vamos a caducar, ¿verdad? No, pero ya caducamos. Y es un desconocimiento porque hay un deterioro, vamos a decir, en la capacidad mental con la edad. Y habría que ver cómo se va desarrollando eso para poder entender a las personas.
Permiso, profe. Luego, test de intereses. Sí, En el caso de que le escucho. ocurra, en el caso de que ocurra esto en una persona así adulta, joven, digamos que 38, 40 años, ¿cuáles serían las posibles causas, profe? Y el anamnesis requiere un poco de muchas informaciones, si tuvo algunas enfermedades fisiológicas, algún accidente, algún golpe, cómo es su alimentación, inclusive su origen del núcleo familiar, es un hijo de padres separados, o cómo está en su matrimonio, cómo está en su familia, qué conflictos tiene. Hay un montón de factores, pero O en sea, este caso, si se relaciona con la memoria, puede ser más debido a algún accidente, alguna lesión o algún problema psicológico muy latente que le está afectando en sus relaciones. Porque puede ser primero también por es algún conmigo vicio que mismo. tenga, profe. Un vicio, bebidas o algo así puede ocasionar también. Y, y de hecho, la bebida en la dosis no adecuada trabaja directamente sobre el sistema nervioso. Y trabaja sobre una parte del cerebro que controla el equilibrio. Y es muy nocivo en términos de las capacidades, digamos, de memoria, y otros factores. Puede ser ese el motivo, pero esto hay que hacer un buen análisis y cuáles son las conductas latentes en este momento de esta persona, de las cosas inmediatas, si da más énfasis a las cosas de antes, cuál es la frecuencia que ocurre eso, en qué momento y cuáles son las circunstancias que propician ese tipo de conducta. Va, eu já pode haver lá onde russo pé. Está bien, profe, gracias. Seguimos, seguimos. Mm, Si atendemos al criterio de rendimiento de los test, ejecución máxima exige al sujeto un tipo de respuesta, ejecución típica, y viene una clasificación más aceptada, es la elaborada por Pervin, test psicométricos. Eh, Acá estamos llegando a nuestro tema. Se emplean en la medición de características psicológicas concretas del individuo. Suelen ser pruebas altamente estructuradas y no enmascaradas, con respuestas voluntariamente controladas por los sujetos evaluados. Test psicométrico es una cosa. Test proyectivo es otra cosa. Podemos diferenciar esto. Los test psicométricos pasan a números, pasan a estadística. Los test proyectivos tienen su propia evaluación con ciertos patrones. Test objetivos. Eh, Subjetivos. En este test puede ser cognitivos. Fíjense que aparece en lo cognitivo. Evalúa la concentración, atención, percepción. La capacidad de concentrarse también es una cognición. A veces antes de escuchar toda una frase ya emitimos una opinión
o nos apresuramos, nos adelantamos. Concentración, nos cuesta concentrar sobre un trabajo. A todos nos pasa eso. Y sin darnos cuenta, si mucho programamos, voy a estudiar tal hora, voy a estudiar tal hora, y pasa semana. Y a veces sí le agarramos y en una hora podemos tener un provecho muy grande. O sea, es la concentración. La atención también. Y por supuesto la percepción que engloba lo sensorial. También test motores, respuestas musculares a diversos estímulos. Esto es muy interesante. Los niños recién nacidos, por ejemplo, si le pasa un dedo, le acerca el dedo índice, puede agarrar y agarrar muy fuerte. Y ese ya es un principio del movimiento motriz. Entonces es muy interesante. A veces algunos ya gatean a los 6 meses, 8 meses, otros caminan a los 1 año, pero hay diferencias. Entonces esa motricidad es muy importante. Y hay criaturas que permanecen mucho en el andador, otro en la cuna, otro en brazos, y no está ejercitando esas capacidades que ya es propio de la edad. Por eso que es muy interesante conocer las características de la etapa evolutiva, que también tienen ustedes una asignatura. Respuestas musculares a diversos estímulos. Test psicofisiológicos miden la conducta del sujeto en relación, por ejemplo, a temperatura corporal, sudoración, frecuencia cardíaca. Esto ya es más la parte médica, pero no sé si ustedes desarrollaron ya psicología fisiológica, no sé cómo se llama ahora. Las reacciones fisiológicas frente a un estímulo. ¿Por qué cuando hay una sorpresa agradable o desagradable se enrojece la cara? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué cuando estamos muy enojados o se dice nervioso, en realidad no es un término adecuado, agitado, y desaparece la coloración roja? Aparece sudoración, aparece más fuerte el latido del corazón, el sistema simpático y parasimpático está actuando muy fuerte. Y esas cosas son los que, para eso justamente nos prepara esa asignatura para ir entendiendo las respuestas fisiológicas a los estímulos. ¿Cómo se siente una persona cuando se le dice te quiero mucho? O cuando se le dice no te quiero. Totalmente diferente es la respuesta fisiológica. Y bueno, test sugestivos son de respuesta voluntaria, y acá aparece un poco la información sobre los test proyectivos. Son instrumentos generalmente muy poco estructurados que se utilizan para alcanzar los aspectos más profundos de la psique del individuo. No se restringe la respuesta del sujeto, no existen respuestas falsas, sino que todas ellas tienen un significado válido y analizable. Las respuestas son subjetivas, emergen del mundo interior del individuo, son pruebas enmascaradas. El individuo desconoce el significado que tienen sus respuestas. ¿Dónde se utiliza mucho esto? Con los niños. Porque hay limitaciones en su capacidad de razonamiento y verbalización. Mismo los adultos a veces queremos decir algo, pero no decimos lo que realmente queríamos decir. Y el gran aporte de
de Freud en este caso es la diferenciación entre consciente y el subconsciente, donde se guardan todos los recuerdos. Y dependiendo de un estímulo, sale esa respuesta inconsciente a veces. A modo de ejemplo nada más, si se le pide a una persona, figúrense ustedes, no sé si tiene a mano un papel o un lápiz, y dibujen una persona, o imaginariamente, o alguno si quiere dibujar un árbol, lo puede hacer, o una casa. Ah, pero yo miro que esa casa no tiene ventana y no tiene ni una vegetación. ¿Qué pasa? Está reflejando varios conceptos. El árbol no tiene raíz y las hojas son secas. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás deseando y no estás pudiendo conseguir? O la figura humana. A veces nos olvidamos de algunos detalles, brazos cruzados, o a veces no figura su brazo, eh, aparece muy débil y muy chiquitito. Si yo le pregunto y le digo, dibuje otra figura que le gusta mucho a ese que ya está ahí. Y ahí puede estar saltando que sea su mamá, su papá, un hermano mayor o alguien más. Ah, ¿y por qué es tan importante esta que está a tu lado? Y ahí ya comienza a salir otras cosas. Esto es muy interesante. Así, con nuestro método de clase, nada más que a nivel de información, Dios permita que en algún momento ya sean presenciales y podamos entrar con todo. Estuve viendo el programa y bastante adelante pide la aplicación de algunas pruebas. Sin embargo, les adelanto que quizás la próxima clase ya estemos disponiendo de un material y en función a ese material que vamos a autoaplicarnos, vamos a ir viendo las características de, de un instrumento para luego pensar en cómo hacer también un instrumento. No se preocupen. eh, esto, esto es algo muy interesante, muy apasionante. Yo les diría que vayamos enfocando como que el dominio de esta materia, como las otras, me va a dar una consideración personal de un profesional capaz. Y voy a ser capaz. Y ahí, ¿qué pasa? Si yo alimento de esa manera mi consciente, me veo bien manejando esto, se da la circunstancia de que el aprendizaje asociamos con una emoción positiva. Me siento muy bien aprendiendo esto. Y mañana les estaré enviando este material. Y si hay algunas preguntas, estamos
para, para compartir. En realidad, todos estamos aprendiendo con esto. Si hay algunas dudas, el objetivo fue interiorizarnos un poco sobre la historia de la psicometría, la medición, el enfoque científico y los tipos, las características y algunas clasificaciones. Hay mucho, mucho que hablar sobre este tema, pero vamos a tratar de ir simplificando. También a nivel de Internet pueden tener muchísimos materiales a disposición. Pero es importante enfocar, como todo aprendizaje, dice que produce un cambio de conducta. eh, a mi manera, ir comprendiendo los pasos de la psicometría. Yo no quiero que piensen ustedes en tema de examen. El examen a veces es ingrato. En media hora no voy a estar resumiendo todo lo que aprendí en un año o más o lo que sea, sino parece que entendemos más cuando se comparte las opiniones. No ponemos ninguna barrera de no entender Ikuri, a no sei o pedazo y se quejan luego de esta materia o mismo el profesor o lo que sea. Pero nosotros estamos en un nivel de formación ya terciaria, exige mucha convicción de lo que vamos haciendo. Así que con Ana Peña en mi PE, va que tuya. Y la verdad, profe, que para mí particularmente es mucha información nueva en el sentido de que es interesante. Solamente hay que darle mucho tiempo también de lectura y tratar de comprender y entender para poder asimilar 100%. Sí, por lo menos tener una noción, como les dije, del tiempo, ¿verdad? Del desarrollo que fue teniendo este tipo de especialidad dentro de la psicología y que hoy se utiliza muchísimo. No hay ninguna empresa que hoy pida funcionario y que no pase por un test psicotécnico. En todos los aspectos se va utilizando. Por eso es muy importante conocer de dónde sale, por qué, para qué. No es lo mismo estar aplicando 4 o 5 test y había sido yo individual o no sé. Necesitamos con esto una buena práctica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer este año? De tercer año van a tener ya prácticas, psicología clínica, psicodiagnóstico, intervención en crisis, a nivel Peñamondini. Dependiendo del docente van a tener ya trabajos de campo y van a tener que aplicar. Entonces, para ese momento ya tenemos que tener algo de referido a niños escolares, quizás adolescentes, adultos, y manejar por lo menos unas cuantas herramientas para hacer ese tipo de trabajo académico. Para el trabajo profesional les va a servir porque ya van a estar tomando nota. Pero sí que hay que especializarse
O sea, en el dominio de la teoría de los test para el diagnóstico. Pero la idea no es nada que lo tomen con tranquilidad nomás. No miren la cantidad de información. Eso vamos a ir reciclando y vamos a ir a lo concreto para manejar las bases teóricas de la psicometría. Deidamia, Camila, Mónica, Natalia, Samira, ¿qué dicen? Profe, hay preguntas específicas, por ejemplo, para cada área, para elaborar los test, ¿verdad? De repente, para estudiantes de colegio o nuevos funcionarios de una empresa, hay preguntas así específicas o el psicólogo tiene que elaborar sus preguntas, No, sus test. en el caso de admisión de personas o de búsqueda de candidatos, hay test específicos que se emplean. Puede ser informatizado, puede ser que no. Yo tengo vivencia en una empresa donde trabajé por mucho tiempo, ¿verdad? Y se fue introduciendo el área de recursos humanos, luego se denomina talentos humanos. Y todo un equipo. Y las personas que entran pasan por una prueba de test de intereses profesionales, le dicen. Y ahí ya están todas las preguntas. Las preguntas son los reactivos. Y depende de cómo va llenando, ¿verdad? Después, si pasa eso, va a un test de personalidad para medir justamente el dominio de las emociones. Y luego hay otros test, pero cada profesional tiene su manera de enfocar. Y el tema pues está ahí. El profesional que está realizando ese trabajo puede complementar con otras preguntas. Si hay alguna duda, por decir, la escala de valoración se suele utilizar mucho ¿Y qué es eso? Una tabla que te dice nunca, a veces, muchas veces, o pocas veces, o siempre. Te en la Likert y parece que a veces se le tiene miedo. Y ocurre que una respuesta dice, se contradice con otro. En los momentos de presión, ¿cómo se siente? Bien, regular, ta. Y puede ser que haya una respuesta en el momento de presión, ¿qué actitud tomo? Reacción rápida, tal cosa, tal cosa. Puede ser que aparezcan respuestas que no son, que son contradictorias. Eso ya depende de la capacidad de la persona que está haciendo y detecta. Y puede hacer algunas preguntas complementarias. A pesar de que los test tienen un tiempo definido de hacer y tiene sus puntuaciones ya específicas y lo informatizado sí es mucho más rápido. Pero en todos los casos tiene que entrar el factor humano.
esa persona puede estar muy agitada, puede estar con cierta ansiedad. Arema hoy no va a poder, no. Uy, yo rendí, no. Eh, el factor humano. No son batería de test que le presentamos fríamente. Ah, tu resultado, ta. No es así. Puede ser que el momento de recibirle a esa persona, el saludo, la acogida, Hay le dé personas una... que se sienten superadas luego cuando entran al lugar, ya parece que les supera la situación y ya no saben cómo responder. No es que no sepan, sino que parece que les supera la situación. Así es. Ocurre, esas son las respuestas emocional fisiológicas que hemos estado hablando. Y esas cosas ya están bastante estudiadas. ¿Qué pasa cuando vamos a exponernos más luego? Hasta la pierna se tambalea a veces, no sé. Puede producir otros efectos fisiológicos mm, bastante más fuertes. Eso se llama somatización. Somatizamos una, un estímulo. Y es importante. Entonces, respuesta a la pregunta, el psicólogo puede, a priori yo diría no. El psicólogo no hace preguntas. Depende de la personalidad del psicólogo para poder orientar mejor. Quizás haga algunas preguntas referidas al test. Otra Así cosa que yo, es. otra cosa que yo suelo, o sea, que en los colegios y eso, cuando los chicos están terminando el colegio y le hacen los test para saber qué carrera, hacia qué carrera se inclinan más, por ejemplo. Te hacen los test, ¿verdad? Y en donde, bueno, si vas inclinado hacia los números o hacia las letras, ¿verdad? Y te sale un montón de carreras. Igual más te confunde todo, profe, porque a veces te dicen medicina, derecho, psicología, y no hay algo así muy específico. Yo creo que esos test se deberían de mejorar. Una opinión particular. Está bien, Anice. Esa es la actitud que tenemos que tomar. A mí me gustaría que vean un DAT, por ejemplo, un DAT, que mucho se utiliza para la orientación vocacional, y analicen y vean, así como está diciendo, pégate con falta, pega. Eso es adaptación. Y probablemente, comparto con ustedes una evidencia. Un sobrino vino de vacaciones en casa y tenía 8 años. Nunca salió de su pueblo natal, de campaña. Y le llevé una vez al vivero de Itaipú. Y ahí hay muchas columnas, muchos cableríos. Y me dice, qué diferente es por acá, me dice, Amongore, Roya por los alambrados, anda y Yubate, y la hora de alambrado la peisa, guay, dice. Hizo una comparación de que eso es un alambrado, porque no vio. Y me llamó la atención. Eso es no estar familiarizado eh, en su percepción. Su percepción dice, no, si hay poste y si hay hilo, es alambrado para animales. Y así también las pruebas, los test, tiene muy en cuenta la cultura, la formación de la persona. ¿Y qué test nosotros estamos utilizando en los colegios?
Les puedo decir que en otros países, Argentina, Brasil, el Ministerio de Educación tiene las recomendaciones para usar tal test, pero con baremo del país. Baremo es, digamos, el grupo control. O sea que se hace una prueba a 100 personas, se vuelve a hacer a otras 100 personas, se hace la comparación. Y entonces, esa es la guía para muchos test para que yo pueda numerar. Y en el Paraguay, lastimosamente, no puedo asegurar, pero no debe haber más de 5 tests, generosamente, que tenga baremo nacional. Utilizamos de Argentina, utilizamos de España, algunas traducciones de otros de los americanos, pero no tenemos baremos nacionales. Y le puedo decir que las empresas más grandes del país y del mundo están utilizando test de otros países. Sobre el tema de la orientación vocacional, se llama eso. Hay una medida de aptitudes, actitudes, inteligencia que generalmente se toma en cuenta. Y lo que se da como alternativa puede ser eh, arquitecto, puede ser ingeniero, puede ser... eh, siempre es una orientación. Lo nuestro y las medidas que hacemos define las características de requerimiento en el caso laboral, de un puesto de trabajo. Y si cumple, entonces, según los test, según la prueba psicotécnica, es apto o no apto. Y les puedo decir que funciona esa orientación vocacional. En realidad, yo personalmente no he hecho mucho, pero la mayoría que hemos hecho en algunos colegios han optado por la carrera que se le indicó en ese momento. Gracias, profe, por la aclaración. Bueno, yo no le quiero robar mucho tiempo también. Yo no tengo problema. Para ir cerrando, si no hay alguna consulta, vamos a ir preparándonos ya para la próxima. Profe, permiso. El material que acabas de presentarnos, nos podría pasar. Sí, Porque tiene muchos temas muy importantes y sería bueno copiar esos puntos. Nuria entró. Sí, profe, Nuria estoy. entró. Ah, mañana yo envío el material, pero además en este está figurando ya una referencia. Y tienen la mano, va a subir en la plataforma cuando esté habilitado. Lo del Power son puntos para recordar
Y en algunos casos, quizá de la clase de hoy, por decir, saldrá dos, tres preguntas. Pero eso vamos a ir delineando en el transcurso. No importa, igual les voy a enviar el material. Lo Dale, impo- profe, gracias. Bien, profe, gracias. Y la próxima clase yo digo que ya nos vamos a encontrar ya, profe. ¿Será? Y sí, de aquí a 15 días ya va a ser primera semana del mes que viene. Y se supone que ya nos vamos a ir. Ah, y yo no me estaba fijando en eso. Claro, ojalá, ojalá podamos encontrarnos ya personalmente por ahí. Y bueno, espero que les sirva de algo nuestra clase de hoy y gracias por compartir esta noche. Gracias a vos, profe. Gracias a vos, profe. Gracias a vos. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima. Buenas noches. Dale, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Muchas gracias. Igualmente.